en PowerPoint y digo en Windows y en Mac en cualquier computador sin necesidad de instalar. Eso creo que está en algún documento que les pongo, porque el tema de la editabilidad implica que el documento pueda ser leído en cualquier computador sin necesidad de instalar nada. Entonces tenemos que utilizar como fuentes que están disponibles para todos. Yo les hice ahí como una listica de las que están y la mayoría de estas fuentes nos dan como muchas opciones. Miren que acá nos vamos, este caso es la Century Gothic, que es una de mis favoritas, por cierto. Nos vamos aquí a como las opciones de la fuente. Tenemos normal, cursiva, negrita, negrita cursiva, o sea, son muchas opciones. Y además también tenemos lo que es el espaciado entre las letras, que lo manejamos en este botoncito de acá. Entonces, solamente con, que en este caso fue lo que hizo, solamente con ponerle más espaciado a la tipografía ya nos está generando como una sensación distinta. Y eso es muy chévere porque podemos utilizarlo sin necesidad de estar poniendo 2 o 3 tipografías, sino utilizando una sola y no necesariamente una tipografía descargada, sino de las que nosotros pensamos pues que no tienen tanto interés. Aquí, por ejemplo, también me gustó que los textos de los iconos están un poco más grandes. Yo, una de las recomendaciones que le hice fue que los pusieran más grandes. Eso también es un problema que noté como en varios, que los textos están muy chiquitos y necesitamos recordar que los textos se van a ver en pantalla, se los voy a repetir muchas veces, y necesitamos que sean grandes, o sea, lo más grande posible, pues obviamente sin afectar la estética y la, pues cómo se vea la presentación, pero sí ponerlos grandes. Y por ejemplo acá que tenemos mucho espacio, aprovechar ese espacio para que estos títulos sean bien lindos, pues bien grandes, porque los clientes van a ser súper enfáticos con eso, se van a dar cuenta después que es como pues como el comentario más recurrente: por favor ponme el texto más grande, más grande. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, podríamos manejar el texto un poco más grande, pues, y aprovechar el espacio. Obviamente ustedes van mirando, la idea es que no trabajemos tamaños de letra muy distintos. Entonces, si por ejemplo tenemos que los textos de corrido son en 20 puntos, intentemos que todos los textos de corrido sean en 20 puntos y que los títulos, que deben ser en jerarquía un poco más grandes, no estén un poco más llamativos, estén un poquito más grandes. Este desarrollo de la gráfica me gustó mucho porque creo que se lo comenté a uno de ustedes en algún momento. Muchas veces las gráficas nosotros no podemos hacer como muchas cosas porque responden al entendimiento del negocio de la empresa y de las cosas que ellos hacen, que nosotros obviamente en 24 horas no vamos a lograr comprender. Entonces nuestro trabajo realmente termina siendo coger esa gráfica y ponerle lo más lindo posible, aplicarle la paleta de color, organizar los textos, que se vea lindo, que se vea bien diagramado y ese tipo de cosas, pero no necesariamente tenemos el conocimiento para ponernos a cambiar la forma en que están ubicadas las cosas. Hay veces sí, o hay veces el cliente nos va a dar esa recomendación, pero la mayoría de las veces lo que hacemos nosotros es hacer como una pintura del borrador que nos pasan. Entonces esta gráfica me parece un muy buen ejemplo de eso. Yo igual preferiría que utilizara un poquito más la paleta de color y resaltara un poco más algunos elementos, pero en general me gustó muchísimo el resultado. Listo, con este ejemplo terminamos. ¿Algo más de este? ¿Tienen alguna duda? Listo. Sí, sí. Ya les muestro otro ejemplo. Estaba terminando este por si tenían alguna duda de algo que hablé ahí. Listo. Seguimos con este que no lo hemos visto. Aquí en general hubo un buen manejo del color de la tipografía con lo del fondo que les comentaba. Aquí se ve bien. Aquí, por ejemplo, no utilizó el tema del espaciado entre un texto y otro, sino que hizo dos cuadros de texto distintos. Yo en general les recomiendo que utilicen la menor cantidad de cuadros de texto posibles, más que todo por facilitarle la vida a los clientes. Ustedes están aprendiendo de PowerPoint y en unas semanas van a ser súper tesos manejando todo eso y va a ser súper fácil modificar cosas, pero ellos, hay gente de edad, hay gente que no sabe nada de computadores, entonces necesitamos que las presentaciones sean como lo más
a prueba de bobos, por así decirlo, o sea, que para ellos sean muy fáciles de editar. Entonces, una recomendación es que intentemos ser lo más simples posible. Si podemos poner esto en un solo texto, un solo cuadro de texto y cambiarlo desde aquí, desde el interlineado, gol, o sea, perfecto. Aquí de nuevo les cuento lo de los espacios, digo, lo de los tamaños, perdón. Están muy pequeños los tamaños, si ven esto, o sea, ocupa un espacio muy pequeño, entonces no se entienden, no se leen los títulos, se pierde mucho. Entonces aprovechemos como el espacio que tenemos y utilicémoslo para poner textos más grandes y más llamativos. No nos centremos únicamente en un color de la paleta. Si tenemos un verde y tenemos un morado, podemos utilizar diferentes tonalidades de ese verde y ese morado. Obviamente siempre manteniendo pues como la constancia en que si todos los títulos tienen pues todos los subtítulos tienen, por ejemplo, un verde oscuro, entonces que todos tengan un verde oscuro, pues para que no sean como unos de uno y otros de otro. Pero entonces, miren, por ejemplo, acá nos quedó un cuadro de texto súper grande que es difícil de seleccionar. Entonces, son bobadas, son cosas de mantener como limpio el diseño y que ustedes van a ir cogiendo con el tiempo, porque eso obviamente no lo aprende uno desde el principio. Pero entonces, a ver, acá podemos cambiar esos tamaños y mejorar un poquito como el aspecto general del texto. Yo en este momento no recuerdo si la presentación que yo les mandé tenía ese 1, 2 y 3, la verdad no estoy segura. En Slideify es súper importante que nosotros no modifiquemos los textos que nos envían los clientes, entonces si él tiene un 1 hay que ponerle un 1 y si no tenía no se lo podemos poner. Es como importante eso, porque nosotros nos curamos en salud respecto a que nos digan como, ve, cámbiame este texto y me lo pones más bonito, o me lo redactas así. No, nosotros no hacemos ningún tipo de modificación. Tal como nos lo pasan, tal está. Entonces, aquí de nuevo, bueno, aquí hay un asunto, y es que exportaron la mesa de trabajo completa y no los iconos separaditos. Entonces después arreglar como temas de diagramación va a ser más complicado, porque vamos a tener que exportar de nuevo la mesa de trabajo completa. Ahí lo que yo les recomiendo, o sea, si tenemos por ejemplo estos punticos de fondo y estas líneas también, estas líneas las vamos a usar por otro lado y después las vamos a copiar en un slide distinto, y esto es más fácil si exportamos los 3 recursos y luego los repetimos en slides en diferentes ubicaciones, y eso que si tenemos que hacerlo mesa de trabajo por mesa de trabajo e ir diagramando, exportando una por una. Aquí por ejemplo ya tendríamos todos estos elementos separados, podríamos repetirlos en otro slide y podríamos arreglar los iconos. Por ejemplo, si el cliente mismo les dice como, hey, quiero esto que esté más a la derecha, no sé qué, no van a tener que volver a exportar, sino que simplemente dentro del PowerPoint lo van a poder mover. Aquí lo mismo, el texto podría ir un poco más grande, pero en general pues el manejo de la foto y las cosas está muy bien. En general me han gustado mucho los trabajos. Aquí vemos otro ejemplo de la gráfica. Me parece muy chévere cómo amplió la paleta de color. Miren que teníamos un morado, pero utilizó otro morado más oscuro que amplía la paleta y se ve muy chévere. Lo mismo con el verde. En general la idea es que el look es simplemente una base para que ustedes empiecen a trabajar, más no es una camisa de fuerza que no se puede mover. O sea, por ejemplo, que se lo comenté también a uno de ustedes, es si acá si estamos manejando formas circulares en el look, la idea es que sigamos manejando formas circulares. Ya ustedes pueden explorar si son de contorno, si son rellenas, si son en multiplicar o no, pero círculos. O sea, por ejemplo, aquí dentro del look no podríamos cambiar ese círculo por cuadrados, porque por ejemplo ese círculo podría estar respondiendo a que el logo del cliente tiene unos círculos y esos círculos los utilizan en su comunicación. Es una lectura que por ejemplo en el momento de la implementación yo voy a hacer por ustedes y les voy a entregar en el look listo para que ustedes solamente tengan como que replicar. Pero entonces la idea es que aprendamos como hasta dónde podemos modificar sin cambiar como la esencia del look que se les entrega. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien?
Listo. Ahora les voy a hablar como de unos ítemcitos en particular que yo anoté pues de las entregas que tuvieron, que son como cosas generales. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Yo en este momento tengo las márgenes activas. Voy a desactivarlas para volverles a mostrar cómo se usan. Las márgenes que buscan que nosotros mantengamos una consistencia de slide a slide. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un título aquí y vamos a crear otro slide debajo de este, para duplicar, por ejemplo, le damos Command Shift D y duplica el slide de una vez. Es súper útil para cuando lo necesiten. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este slide que dice agenda y sigue otro slide que dice, no sé, texto. Entonces, si este texto de agenda está aquí y luego pasamos a este texto y lo tenemos más abajo, se va a ver un brinco. ¿Sí ven esto? Ese tipo de brincos son súper desagradables al momento de una presentación. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos un título que por jerarquía se va repitiendo de slide a slide, esté ubicado siempre en el mismo punto, y que si, por ejemplo, nosotros empezamos a diagramar en un slide hasta aquí, o sea, tenemos esta margen hasta aquí, pues que eso se repita en los otros. Obviamente, pues no con imágenes sangradas, pero sí con textos y elementos que tengamos. Entonces, una opción es simplemente coger y copiar el texto y pegarlo. Si ustedes se fijan, PowerPoint tiene esa ventaja, y es que cuando tú copias un ítem y lo pegas en otro slide, él te lo pone exactamente en el mismo punto. Pero la otra opción que tenemos, que también es buena porque una vez ponemos una margen se nos va a ver en todos los slides, es utilizar entonces las márgenes. Para sacarlas, nosotros damos clic derecho a la parte de afuera, vamos a donde dice guías y le ponemos acá guías y se nos activan. Él automáticamente nos saca como esta crucecita, pero nosotros podemos poner todas las que queramos. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, por ejemplo, ubico esta guía aquí en la parte de arriba donde empieza el texto, y otra guía aquí en la parte donde empieza el texto horizontal. Entonces ya, por ejemplo, sabemos aquí que este icono está desalineado con respecto al texto de arriba. Y esta guía, aunque la pusimos en esta diapositiva, se va a ver en todas. Entonces vamos a tener una claridad del espacio que tenemos nosotros para ubicar las cosas. Entonces, listo, queremos otra guía. Nosotros podemos hacernos sobre la guía, darle clic Alt o Option que en Mac, y saca otra guía. O si no, puede ser manual, donde dice guía.